días, ratoncillo. Bueno, pues nada, aquí estamos un viernes y bueno, pues hoy dije que iba a traer a Hans Christian Andersen, que nació en 1805 en Odense, en un pueblecito de Copenhague, y que fue hijo pues de un humilde zapatero. Aprendió muchísimos oficios, pero no terminó ninguno. Él siempre pensó que sus orígenes humildes pues al final habían sido un lastre. Siempre fantaseó con la idea de ser hijo de una persona rica. Y bueno, pues con 14 años decidió coger el poquito dinero que tenía y largarse a salir de su pueblo e irse a Copenhague. Quería ser cantante y actor. Y bueno, pues la verdad es que en esa época tuvo muchísimos problemas económicos, llegó a malvivir en buhardillas, y cuando ya estaba a punto de tirar la toalla, se fijan en él grandes personalidades de Copenhague, entre ellas el mismísimo rey Federico VI, que además le paga estudios. Escribió muchísimos cuentos, pero no solamente cuentos, también su autobiografía y libros de viaje, entre ellos el viaje que hizo aquí a España. Y bueno, pues sus cuentos cuando se publicaron resultaron censurados, porque en ellos no son tan inocentes como podemos llegar a pensar. En ellos guardaba, como he dicho, muchísima simbología y también muchísimos conflictos personales del propio autor, disfrazados como cuentos. Pero claro, los censores no son tontos y se dieron cuenta que esos cuentos no tenían nada de infantiles. Sin embargo, con el tiempo sí fueron, y aún en vida del autor, sí fueron reconocidos. Como ya expliqué en La Sirenita, Andersen pues tuvo un conflicto grande con su sexualidad. De hecho, fue un alma torturada porque no fue correspondido. Andersen parece ser que era bisexual, y cuando tanto si se enamoraba como de mujeres como de hombres, no solía tener mucha suerte en que correspondieran a ese amor. Sí se conoce a uno de sus amantes, que era también actor, que era Scharf. Scharf sí correspondió al amor que le tenía Andersen, y Andersen, que era muy pasional, pues no escatimó en gestos públicos hacia Scharf. De hecho, al final terminaron siendo muy criticados por la sociedad de la época, porque según esa misma sociedad, su comportamiento era inapropiado y ridículo. Al final la relación duró escasamente un año. Scharf terminó casándose y tras la ruptura de esta relación, pues Andersen cayó en una depresión. Decía que se sentía muy viejo. Scharf fue escogido para representar en el teatro, precisamente años después, una obra de Andersen, El soldadito de plomo, con la mala suerte de que al final no pudo hacerlo, porque en los ensayos pues se rompió una pierna y entonces no pudo llegar a representar esa obra de teatro. En 1872, Hans Christian Andersen tiene un accidente, se cae de la cama, se produce heridas muy graves de las que jamás llegó a recuperarse y muere el 4 de agosto de 1875 en la casa donde estaba viviendo en ese momento, Briquet, donde está enterrado. Con vida recibió muchísimos honores, aunque tuvo mucha más importancia, mucha más fama en el resto de Europa que en la propia Copenhague, y fue declarado hijo ilustre de Odense, del pueblecito donde vivió. Bueno, pues el libro que traigo hoy es Cuentos de hadas
de Hans Christian Andersen, de la editorial Plutón Ediciones. A ver, no solamente voy a recomendar los cuentos, sino también esta edición. El Plutón Ediciones tiene una particularidad que es bilingüe. Es decir, una página viene en castellano, en español y la otra en inglés. Así que si estáis pensando en dar el salto para leer inglés, yo creo que esta es una de las mejores ediciones que podéis conseguir. Además tiene unas portadas muy atractivas. Tengo este y también tengo, que ya hablaré de él, un momentito. Y también tengo el libro de la selva. Tiene muchísimos clásicos, muchísimos. Esto también Alicia en el País de las Maravillas, La Isla del Tesoro. Creo que también he visto Las Minas del Rey Salomón. Está muy bien para dar el salto a leer en otros idiomas. A ver, ¿qué cuentos traen? Seguramente habréis leído muchísimos cuentos de Hans Christian Andersen y ni siquiera lo sepáis. Por ejemplo, La Sirenita, que ya hablé de ella, La Reina de las Nieves, que también he hablado de ella hace poco, Pulgarcita, Los vestidos nuevos del emperador, La niña de los fósforos, El intrépido soldadito de plomo, El niño travieso, El patito feo, Los zapatos rojos, La princesa y el guisante, El jardín del paraíso, La rosa más bella del mundo, El ruiseñor, El porquerizo, Los saltarines, El pequeño Tuk o Tak, La sombra, Historias de una madre. Y después esta edición lo que trae son actividades para que pongáis a prueba vuestro nivel de comprensión lectora. Trae preguntas, se puede escribir a lápiz o podéis. Y está muy bien por eso, incluso para vuestros hijos, si tienen ya un nivel más o menos avanzado, es muy bueno. Yo la recomiendo. Los cuentos de Andersen tienen muchísima sensibilidad, pero también son muy crudos, son muy duros y llegan al terror incluso, porque a mí me impresionó mucho desde pequeña, y no sabía que era de Andersen. Desde pequeña me impresionó muchísimo la historia de las zapatillas rojas. Es terrorífico. Entonces no penséis que vais a encontraros cuentos muy infantiles o muy inocentes. Leyendo entre líneas se ve una profundidad del espíritu humano impresionante. Y leyendo sus cuentos nos podemos dar cuenta hasta qué punto estuvo torturado no solamente por sus raíces humildes, que como dije siempre él pensó que era un lastre, sino también por esos amores no correspondidos, por esa sensación de vacío que incluso en sus diarios él le pedía a Dios por una compañera. Esto también nos lleva a conocer su profunda religiosidad, su profundísima fe en Dios se ve reflejada también en los cuentos, y también su decepción y la crítica hacia la condición humana. Quien piense que no puede aprender nada de los cuentos de hadas se está equivocando. Esos son los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas no son solamente cuentos. Los cuentos de hadas dejan ver un montón de cosas de nosotros mismos, de quien los escribe. Y cuando se trata de cuentos populares, que son nuestros, que son del folclore, que son de todo el mundo, que nos ha llegado desde tiempos antiquísimos, imaginaros toda la simbología que tienen. Los guisantes de Cenicienta, el cabello de Rapunzel, la torre de Rapunzel también, la historia de Baba Yaga en los cuentos populares rusos. Estamos hablando del subconsciente de generaciones y generaciones, de toda una civilización. Entonces,
Tengáis la edad que tengáis, yo os aconsejo leer cuentos de hadas. Seguro que os van a impresionar y no tiene nada que ver con lo que habéis visto hasta ahora en televisión. Bueno, ratoncillos, pues si os ha gustado el vídeo, un like, suscribíos que es gratuito, y si conocéis a alguien que le interese en este tipo de vídeos, por favor, recomendadme. Muchísimas gracias a los nuevos suscriptores, gracias a los que siempre estáis ahí, muchísimas gracias. Que paséis un feliz fin de semana, que seáis muy felices.